adorarle. Aleluya. Ahí estamos. Ahora sí. Fuerte es nuestro Dios. Fuerte es nuestro Dios. Él es grande. Fuerte es nuestro Dios. Fuerte es nuestro Dios. Recibe coronado con poder y poder toda recibe coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Grande y fuerte. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad y coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Grande y fuerte es nuestro Dios. Aleluya, vamos a darle gloria. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad y coronado con poder, digno de toda
eres fuerte, tú eres grande. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Sí, Señor, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre, grande y fuerte, grande. Oh, eres poderoso. Él se mueve en la alabanza de su pueblo. Aleluya. Él es grande y fuerte. Aleluya, aleluya. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y 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 fuerte es nuestro Dios. Dígalo conmigo. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte. Aleluya, es nuestro Dios. Aleluya. Grande, fuerte. Damos gloria a ti, digno de toda gloria, digno de toda honra eres tú. Aleluya, Él es grande y fuerte, es nuestro Dios. Hey, yeah, hey, yeah. Hey, yeah, hey, yeah. Hey, yeah, hey, yeah. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte Él es Él. Oh, Él es Él. Oh, Él es Él. Grande y fuerte eres tú. Grande y fuerte eres tú. Oh, te adoramos. Oh, te adoramos. Oh, te adoramos, oh Dios. Oh, te adoramos, oh Dios. Oh, te adoramos. Te adoramos, oh Dios. Te adoramos. Oh, te adoramos. Oh, te adoramos. Aleluya. Te adoramos. Digno de gloria, digno de honra eres tú. Digno de gloria eres tú. Aleluya. Oh, te adoramos. Te adoramos, oh Dios. Te adoramos. Vestido en majestad, vestido en majestad, te adoramos. Coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda honra y gloria sean para ti. Gloria a tu nombre esta mañana. Él es hermoso, te adoramos. Aleluya, 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 te adoramos. Grande y fuerte es nuestro Dios, precioso, precioso. ¿Cuántos le adoran, le adoran, le adoran al Rey?
¿Cuántos le adoran al Rey? ¿Cuántos le adoran al Rey? ¿Cuántos le adoran al Rey? ¿Cuántos le adoran al Rey? Adoran al Rey. Aleluya, bendito es su nombre esta mañana. Bendito sea su nombre, bendito. Aleluya, Señor, te adoramos. Él es digno. Él es digno de adoración. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Él es digno de toda gloria. Él es el Señor. Tómate solo unos par de minutos y solo dale gloria a Él. Solo gloria a Él. Olvídate de todo. Olvídate de todo a tu alrededor. Solo dale gloria, porque dice la palabra: tributemos a Él la gloria debida a su nombre. Oh, porque Él es digno. Oh, porque Él es digno de gloria. Y cuando venimos delante de Él, venimos con gloria, porque Él es digno, porque Él es el Rey del universo. Él es el Rey del universo. Oh, Él es digno de gloria. Él es digno de gloria. Tú eres digno de gloria. Tú eres santo, tú eres digno. Oh, aleluya, te adoran los ángeles. Todos los ángeles, los seres tan poderosos creados por Él, le adoran y le dicen: santo, santo, santo. Todos le adoran porque Él es digno de adoración, porque Él es digno de gloria. Aleluya, aleluya. Él es digno de gloria. Él es digno de honra y de adoración. Tú eres digno, Jesús. Tú eres digno, Señor Dios eterno. Oh, abre tu corazón un momento y solo dile: te doy gloria en esta mañana. Te doy gloria, Rey soberano, Dios del universo. No hay nadie como tú, Señor. Oh, sobre todo y para siempre reina, Señor. Para siempre reina, Señor. Oh, para siempre reina el Señor. Te doy gloria, Jesús. Te damos honra y alabanza. Te damos honra. Toda la gloria es tuya, Señor. Oh, aleluya. Aleluya, Rey. Aleluya. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Te adoramos, unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar, y el Padre alegre está, y el Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. La tierra canta y el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta y el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. Tú eres santo, Dios. Tú eres santo.
cielo adora y todos gritan que tú eres santo, la tierra canta. Que tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Quédate un ratito en la presencia de Dios. Tú eres santo, y ángeles se unen mora y habita en la santidad. Amén. Anoche estaba preparándome para esta mañana y el Señor me reconvino, no me regañó, nada más me dijo algo. Me dijo: tienes que pedir perdón y bendecir a todos tus hermanos, a los que has criticado alguna vez. Porque yo he estado hablando de la unidad, nuestra pastora no ha estado predicando de la unidad, y esto no es. Y el Señor habita en la unidad, amén. Y yo le voy a invitar que cierre sus ojos un momento nada más. Y sabes que muchas veces, sin ninguna mala intención, pero dice la palabra: bendecid y no maldigáis. Y yo muchas veces he maldecido, pero he maldecido a mis hermanos, a mis pastores, a los líderes, a los otros, a uno y a otro, y les tengo que pedir perdón. Y anoche le pedía perdón al Señor. Y le pido al Señor, Espíritu Santo, que tú nos enseñes si hemos hablado mal de alguien, porque necesitamos ser una iglesia unida. Y donde hay crítica, no hay unidad. Y yo soy el primer culpable, así que no te estoy tirando la piedra a ti. Pero si el Señor te muestra y te dice: hey, mira, aquí hablaste mal de esta persona o de aquella. Necesitamos ser una iglesia unida, y el Señor se mueve en la unidad. Él habita en la unidad. Entonces, si te tomas un segundito y nada más le permites al Señor mostrarte, decir: hey, mira, ahí hablaste mal de tu pastor, de tu pastora, ahí hablaste mal de tu líder, ahí hablaste mal de aquel hermano. Aunque tú no creas, esto tiene un peso espiritual muy fuerte cuando hacemos esto. Oh, eso trae como una barrera, como que nos ata espiritualmente. Pero Dios hoy nos quiere hacer libres, para que seamos libres de verdad y en unidad. Así que si hablaste mal de alguien, como yo lo he hecho, dile: Señor, perdóname, perdóname, yo quiero estar en unidad con todo el cuerpo de Cristo. No se trata de si tienes razón o no tienes razón, si lo que dijiste era verdad o no, si no se trata de que no maldigamos, sino que bendigamos a nuestros hermanos, a nuestros pastores, a nuestros líderes, que vamos a caminar en la unidad del Espíritu. Amén. Yo te voy a dar un minutito nada más. A mí me llevó más de un minuto.
Pero te voy a dar un minuto para que te pongas con el Señor y digas: Señor, mira, yo hablé mal de aquella persona, no me gustó la actitud y la critiqué. Pero rompamos eso y quebremos eso, y vas a ver lo lindo que se siente la libertad que Dios pone sobre tus hombros, porque es algo que nos frena y nos separa de Dios y de nuestros hermanos. Pero cuando tenemos esa libertad con Dios, hasta nos sentimos más fácil, es más fácil amar a los hermanos y a los demás. Oh, y aunque tú no creas, esto se siente en el Espíritu. Aunque tú no creas, no pasa nada, nadie lo sabe, esto se siente en el Espíritu. Y la libertad también se siente en el Espíritu, y el amor también se siente en el Espíritu. Y lo que hablamos y lo que decimos se siente en el Espíritu. Por eso Dios nos quiere hacer libre, para que seamos una iglesia completamente unida, libre, que vamos a llegar más lejos con Él, que Él se pueda desatar con toda libertad sobre nuestras vidas, porque no hay nada que nos divida. Aleluya, aleluya, el Señor nos hace libres, aleluya. Señor, yo te pido perdón por mí, por mis hermanos. Como una iglesia queremos ser unidos en un mismo sentir. Y si hemos hablado, Señor, y lo que hemos dicho, porque lo hemos hecho tantas veces, se nos hace costumbre que ya ni nos damos cuenta, Señor. Señor, perdónanos y cámbianos para ser una iglesia que bendice. Oh, para ser una iglesia poderosa que bendice y es bendición, Señor. Que habla bien y bendice a sus hermanos. Aleluya, Señor mío. Que seamos una iglesia poderosa en bendición, cada uno, Señor, con nuestros hermanos. En esta mañana te pedimos perdón, nos arrepentimos, Señor. Queremos construir, no destruir. Queremos, Señor, construir con nuestras palabras y no destruir, Señor. Si tú estás de acuerdo conmigo, dile: Señor, amén, yo lo necesito, amén. Gracias, Jesús, te adoramos. Te adoramos, Jesús, aleluya. Bendito sea tu nombre. Te adoramos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. Gracias, Padre, te adoramos, te glorificamos, Señor. Te adoramos, Padre, qué hermosa tu presencia, Señor, en medio nuestro. Oh, gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo, mi Dios, en cada uno de nosotros, Padre. Podemos sentir, Señor amado, tu presencia, mi Dios, y es hermoso estar delante de tu presencia esta mañana para adorarte, para glorificarte, para meditar, Señor, en tu palabra, mi Dios. Gracias, Señor, porque tú estás hablándonos cada día, Padre, porque algo grande viene, Señor, lo sabemos, y te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, Padre. Esta mañana, Señor, para ti, mi Dios, sea la gloria, para ti sea la honra, Señor, en nuestras vidas. Bendice, Señor, a este pueblo, Padre, que se ha reunido, mi Dios, en este lugar. Aquellos que están en casa, Señor, bendícelos, mi Dios amado. Toca sus vidas también, Señor. Mira las necesidades, Señor amado, que hay en cada familia, Señor, en cada uno. Suple conforme, Señor, a tus propósitos gloriosos, mi Dios. Gracias te damos, Señor, en esta hermosa mañana por el privilegio que tú nos das, mi Dios, de poder venir delante de ti, Señor, y adorarte, sentir esa libertad, mi Dios, con que tú nos has hecho libre, Padre. Gracias. Te adoramos, Padre, te bendecimos esta mañana. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Dios me les bendiga, amados hermanos y hermanas. Esta mañana estamos contentos de que el Señor nos haya dado un día más de vida, ¿verdad? Porque eso es grande. Y le voy a invitar que abra su Biblia en la carta a los Efesios. Efesios capítulo 4, vamos a estar meditando esta mañana en esta palabra. Efesios capítulo 4. La pastora ha estado hablándonos
bajo el tema de la unidad. Y pues yo voy a continuar también esta mañana. Señor puso en mi corazón que traer esta enseñanza también, ¿verdad? No es tanto una predicación, pero necesitamos aprender. Muchas veces es fácil, ¿verdad? La palabra la decimos unidad y la entendemos en cierta manera, pero cuando profundizamos en ella nos damos cuenta de que todavía nos falta mucho. Y vamos a meditar en esta palabra en esta mañana y vamos a leer del versículo 1 al 16. Así que hoy tenemos una lectura larga, pero ¿ya llegaron ahí? Amén. Bueno, leemos entonces en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Esta mañana, como les decía, yo quiero seguir el tema que se ha estado, ¿verdad?, tocando, de la unidad de la iglesia. Efesios, yo no sé cuántos han leído esta carta, pero en los primeros 3 capítulos, el apóstol Pablo ha ido desarrollando la historia y el propósito eterno de Dios por medio de Jesucristo. Y nosotros ahora conocemos, ¿verdad?, a Jesucristo como nuestro Salvador. Y conocemos lo que el apóstol ha enseñado en esos 3 capítulos anteriores acerca de que Él murió por nosotros como pecadores y resucitó para crear a un hombre nuevo, a una mujer nueva y una sociedad nueva también, que se llama iglesia. Y por eso me llamaba la atención cuando leía, porque estaba pensando en lo que el apóstol Pablo está enseñándonos a través de esta carta, porque en los primeros 3 capítulos él nos enseña el propósito de Dios por lo cual Él murió, por cual Jesucristo murió, y cómo nosotros venimos a ser diferentes
Pero a partir del capítulo 4, él pasa a tratar unos nuevos valores que se esperan que sean desarrollados en la iglesia. Y podríamos decir que abandona o pasa, ¿verdad?, a otro capítulo a enseñarnos, deja la exposición, deja la historia y ahora entra en la exhortación. Y esa palabra para muchos de nosotros, ¿verdad?, como que no nos gusta, pero no es que sea mala, sino que la exhortación viene para que nosotros comencemos verdaderamente a pensar en lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Que reaccionemos, que volvamos en sí. Y él pasa, digamos, de la doctrina a la práctica. Porque una cosa es conocer, y es lo que les decía al principio, cuando hablamos de unidad, se nos hace bien familiar la palabra, pero cuando analizamos profundamente en ella, nos damos cuenta de que muy poco la practicamos. Y él pasa de la doctrina a la práctica. Ahora ya conocen, ahora ya les enseñé, ahora quiero que lo practiquen. Y la palabra clave que él usa, la encontramos en el primer versículo. Él dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Lo que el cristiano ha de ser, lo que usted y yo somos, viene determinado por el llamamiento divino. Un día, todos nosotros como cristianos, un día recibimos una llamada del Señor por medio de su palabra. Alguien nos habló, escuchamos un mensaje quizás en la televisión, como fue en mi caso, o escuchamos un mensaje a través de la radio, y a través de esa palabra Dios nos llama a nosotros. A través de esa palabra nos toca y tomamos una decisión. Pero ahora que ya lo conocemos, el espíritu que hay en nosotros ahora nos insta, nos incomoda, ¿verdad? Porque tenemos que comportarnos de una manera diferente. Y esa es la lucha que hay, ¿verdad? Para la unidad. Porque el nuevo hombre o la nueva mujer, sea individual o como estamos ahora aquí colectivamente, tenemos que derribar todas esas barreras, perdón, todas esas barreras que se interponen en el camino para poder ser obedientes a lo que Dios quiere con nosotros. Porque tenemos dos tareas importantísimas que tenemos que desarrollar en esta nueva vida. Y una es construir un pueblo compuesto por diferentes, si hablamos, el apóstol está hablando de los judíos y de los gentiles, de unir, porque había, aquellos que estamos estudiando, ¿verdad? El libro, no Efesios, pero Gálatas, Filipenses, nos estamos dando cuenta de la lucha que él tenía ahí. Entonces él lo que quería unir, y nos habla del amor, nos habla de todo esto, porque el propósito de él era unir el pueblo judío con el pueblo gentil, que no hubieran barreras. Y esa es una de las tareas que nosotros tenemos también en la unidad, de unirnos, no importa la raza, no importa el color, no importa el lenguaje. Lo que Dios quiere es que nosotros unamos, no hayan barreras. Y ese es uno de los trabajos que tenemos que hacer. Y el segundo es que como pueblo de Dios tenemos que ser un pueblo santo, apartado, separado del mundo para pertenecer a Dios. Y cuando digo separado, estoy diciendo, esto no me va a malentender porque estamos en este mundo, pero no hacemos lo que ellos hacen. Y esa es la diferencia.
Y esas dos tareas son fuertes porque como humanos muchas veces, ¿verdad?, nos cuesta. Tenemos nuestro propio carácter, nuestra propia manera de creer, nuestra propia manera de hacer y nos cuesta unirnos con otros. Y como pueblo de Dios somos llamados a manifestar esa unidad, porque el llamado a ser un pueblo santo, imagínense, debe mostrar pureza también. Y la unidad y la pureza son las dos características básicas que deben manifestarse en la iglesia. Pablo trata este tema en este capítulo 4, del versículo 1 al 16, lo que hemos leído. Él trata el tema de la unidad. Pero si seguimos leyendo del versículo 17 hasta el final y el parte del capítulo 5, él trata sobre la pureza. Ahora nos vamos a enfocar en el primero, que es la unidad. ¿Qué tipo de unidad quiere Dios que tenga su nueva comunidad? Porque nosotros somos una comunidad diferente, una comunidad basada, nos dice aquí el versículo 2, mire si lo leemos, dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. O sea que la unidad está basada en amor. Y como ya la pastora nos ha enseñado y hemos escuchado muchas enseñanzas, ¿verdad? Hemos señalado en muchas ocasiones que el amor aquí no se refiere a un sentimiento, porque la mayoría de gente piensa que amor es un sentimiento. Pero nosotros conocemos a través de la palabra de que el amor aquí no está hablando de un sentimiento, sino que es de una decisión. Y esa decisión, hermanos, eso nos lleva a un tipo de conducta relacionado con los demás. Y esto también tiene que ver en el hogar. En el hogar o en las parejas. Muchas veces dices, ya no siento amor. Por eso hay esas diferencias. Pero es que el amor es una decisión. Es una conducta diferente relacionada hacia los demás. Y esta frase depende de ese verbo que encontramos en el versículo 1, que andéis, o sea, practicarlo, andar, es practicarlo, ¿verdad? Que expresa cómo debemos de comportarnos. Y Pablo, él había orado que los creyentes, cuando leemos el capítulo 3, versículo 17, nos dice que él había orado para que los creyentes pudiéramos estar arraigados y cimentados en amor. Y ahora nos exhorta a que vivamos una vida de amor que es la culminación de una serie de cualidades morales que encontramos allí en este mismo versículo. Y empieza por la humildad. Él dice, con toda humildad. Y esta palabra, hermanos, nos cuesta cumplirla. Y al pueblo al que él estaba hablando, acuérdense, estaba hablando a los judíos, ¿verdad? Y a los gentiles, que somos nosotros. Pero esta palabra para ellos era una palabra que no les caía bien, no la aprobaban, no la decían con admiración, porque ellos consideraban que humildad era servir. Y para ellos, los únicos que servían eran los esclavos. Y ellos no se consideraban esclavos. Por eso es que cuando viene Cristo, el mundo de aquel entonces verdaderamente conoció la humildad verdadera. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él se humilló a sí mismo. La humildad, hermano, es esencial para que haya esa unidad. Cuando nosotros, hermano, somos humildes, quizás no nos parezcan las cosas, ¿verdad?, que nos dicen o que nos hacen, pero las aceptamos
o quizás no las recibamos 100%, pero nos entendemos que la humildad es importante porque detrás de cada discordia reconocemos que lo que hay es orgullo. Y humildad es todo lo contrario. Nosotros por naturaleza somos orgullosos, ¿verdad? Pero el secreto de la concordia, dice la Biblia, que es la humildad. Después menciona la mansedumbre, mire, que es considerada como esa cualidad de la moderación. De modo que humildad, hermano, no es un sinónimo de debilidad no, por el contrario, la gente que es humilde, aquella persona que toma la determinación de ser humilde, está demostrando que es fuerte, no es débil. Porque esa fuerza está bajo control. Todos tenemos esa fuerza, ¿verdad? Ese orgullo, pero ese orgullo lo sometemos a la voluntad de Dios y entonces la tenemos bajo control. Es la cualidad de una persona fuerte que es a la vez dueño de sí mismo y siervo de los demás. O sea que se define como la ausencia de la disposición de hacer valer derechos personales, ya sea ante la presencia de Dios, ante las personas. Así que la humildad y la mansedumbre forman una pareja, vamos a decir, natural de ese hijo, de esa hija de Dios, porque tiene ese equilibrio que sabemos que no lo logramos por nosotros mismos, sino que es a través de Cristo. Porque usted y yo ahora es Cristo el que domina en nosotros. Y por eso me llamaba la atención cuando leía este pasaje, porque en este versículo 2 encontramos 4 cualidades bien importantes. Comienza con la humildad y la mansedumbre. Y luego dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Mire, esta tercera y cuarta cualidad que nos enseña este versículo 2, hacen una pareja que es natural, porque la paciencia, ¿qué es la paciencia? Nosotros usamos esa palabra también, ¿verdad? Muy a menudo y decimos, Señor, dame paciencia o tengo que tener paciencia. Pero ¿qué es paciencia? Es soportar por mucho tiempo aquellos que nos provocan. Así como Dios, ¿verdad? Nos ha mostrado en Cristo a nosotros, mientras que soportarse los unos con los otros habla de una tolerancia mutua, y eso es lo que trae en realidad unidad. Porque mire, si no hay una tolerancia de uno con los otros, si no hay esa tolerancia, hermanos, mutua, es bien difícil que podamos vivir juntos. Es bien difícil que podamos estar juntos, y no solamente estar juntos, pero en paz. Por eso es que el amor, si usted se da cuenta al final, el apóstol le escribe ahí que todo esto lo podemos lograr en amor, si nos amamos verdaderamente, si tenemos el amor de Cristo con nosotros, porque el amor es la cualidad final que incluye, hermano, a las otras 4. Podríamos decir que es la corona, ¿verdad? La suma de todas esas virtudes, porque hay amor. Porque donde estén ausentes estas cualidades no va a poder mantenerse ninguna unidad, ni no va a poder haber paz. Pero cuando se coloca estas bases, la unidad es visible. Y eso es el deseo de Dios para la iglesia, porque cuando están ausentes estas cualidades, no vamos a poder mantener ninguna relación sólida. Por eso es que me llamaba la atención lo que decía el hermano Fabricio esta mañana, que lo que el Señor le había puesto en su corazón,
¿verdad? Porque la unidad cristiana, hermanos, surge de esa unidad que tenemos con Dios. Si no hay esa unidad con Dios, no vamos a poder tener esa unidad hacia nuestros lados. Tiene que haber primero esa unidad vertical para que después pueda haber esa unidad horizontal. Usted y yo, hermanos, somos miembros de un cuerpo. Y lo que me gusta, hermano, me llama la atención es que esta unidad surge, ¿verdad?, de la unidad de Dios, porque aún siendo una sociedad o podríamos decir una sociedad humana, la iglesia tiene su origen divino, tiene su origen en el Espíritu. Es ahí espiritualmente que nos hemos unido. Dios ha puesto en nosotros, cuando reconocimos a Cristo como nuestro Salvador personal, la Biblia nos dice de que viene el Espíritu Santo a tomar posesión de nosotros. Ahora, como tenemos ese Espíritu Santo y Él es el que realiza ese convencimiento de que éramos pecadores, de que éramos malos, de que éramos lo que éramos, ¿verdad? La Biblia dice que es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Y ahora, como tenemos ese Espíritu con nosotros, debemos de mantener ese vínculo de unión, ese vínculo de paz. Y eso es lo que enseña el apóstol Pablo. Por eso es que él repite en tres versículos, él repite 7 veces el artículo un. Cuando seguimos leyendo, el versículo 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Qué interesante, porque en la unidad aluden las 3 personas, Padre, Hijo. Él dice un Espíritu, un Señor. Es decir, ¿verdad? Está hablando de Jesús, un Dios y Padre. Y los otros 4 aluden a nuestra experiencia cristiana en relación con las 3 personas de la Trinidad. Y dice, y podemos ver, ¿verdad?, que de ahí podemos afirmar, encontramos 3 afirmaciones simples para nosotros, para entenderlo. Hay un cuerpo, por eso hay un solo espíritu. El cuerpo es único. Y cuando hablamos, digamos, de un cuerpo, nosotros conocemos nuestro cuerpo. Pero aquí está hablando que es un cuerpo, es la iglesia. O sea, somos uno como iglesia. No, para Dios, hermano, Él no ve, nosotros vemos diferentes denominaciones, ¿verdad? Diferentes grupos. Pero para Dios es una iglesia nada más. Es todo aquel que ha reconocido a Cristo como su Salvador personal. Y nosotros, hermanos, estamos a veces, ¿verdad?, en ese dilema, porque entramos en esa área que no nos corresponde a nosotros de juzgar, de hablar, ¿verdad? En realidad es algo que no nos corresponde a nosotros, porque como un cuerpo, vamos a poner de ejemplo, nuestro cuerpo solo tiene un espíritu. Y es el Espíritu Santo que muere en nosotros. Si hubieran más cuerpos, imagínense que en este cuerpo hubieran 2 o más espíritus. Pero cuando entendemos en realidad la unidad, lo que Dios ha hecho nos afirma que solo hay un cuerpo y solo hay un espíritu.
Y cuando lo aplicamos a lo que el apóstol está hablando, él está hablando de un cuerpo, que está hablando de la iglesia. Es una sola iglesia y un solo espíritu el que debe de morar en esa iglesia. Por eso es que esto es el cuerpo de Cristo, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y como es el cuerpo de Cristo, hay solamente también un espíritu, ¿verdad? Y eso es lo que nos dice ahí mismo, bueno, cuando leemos en el capítulo 1, el versículo 23, porque él dice que es la plenitud, ¿verdad?, de un cuerpo, aquel que todo lo llena en todo. O sea que reúne a creyentes, judíos, gentiles, ¿verdad?, y a todo el ser humano que cree en Cristo como su Salvador personal, los une como parte de la iglesia. Los ha integrado en ese cuerpo por medio, dice, del bautismo. Porque ¿cómo es que identificamos nosotros que una persona verdaderamente ha determinado ser parte de la iglesia? Cristo puso esa señal que es el bautismo. Y podíamos entrar en detalles de esto, ¿verdad? Pero no tenemos el tiempo. Pero el bautismo en agua es el que nos identifica que aquel que dice ha sido bautizado está dando testimonio de que es parte de la iglesia ahora. ¿Se da cuenta la diferencia cuando nosotros hablamos, verdad, de las personas creyentes? Porque hay muchos creyentes, todos creemos en algo, pero no todos tenemos el Espíritu Santo de Dios. Entonces, hay un cuerpo que ha tomado la determinación de servir a Dios. Por eso es que la señal, usted y yo nos bautizamos, porque eso es algo que no lo inventamos nosotros. Cristo lo dejó establecido. Todo el que creyere y se bautizare, dice, será salvo. Nosotros queremos ser salvos, por eso nos bautizamos. Entonces, hay muchas personas que dicen, bueno, yo no creo en eso, ¿verdad? Porque no, en realidad no lee la Biblia. Pero aquí, a través del bautismo, se reúnen judíos y gentiles. Ahora nosotros podríamos decir, a través del bautismo, aquí nosotros, ¿verdad?, no importa la nacionalidad, no importa el color de la persona, somos parte de la iglesia. Y en 1 Corintios, en el capítulo 12, versículo 13, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que hay razones por las cuales nosotros tenemos que reforzar o seguir, digamos, martillando en la unidad, porque nosotros, hermanos, debemos de ser unidos, debemos de ser uno. Porque por más esfuerzos, hermanos, que el hombre que no conoce de Dios, ¿verdad? Los hombres quieren tener esa unidad estructural, la quieren edificar con sus propias fuerzas. Esa unidad, hermanos, no van a poder. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice, hermano, que esa unidad viene a través del Espíritu. Hay una esperanza, hay una fe, hay un bautismo, porque hay un Señor. Este no es otro, hermano, que Jesucristo. No hay otro Señor. El único en el cual, hermano, se desarrolla la fe suya, la fe mía, es en Jesucristo. El único en quien tenemos una esperanza viva cada día, hermano, es en nuestro Señor Jesucristo. En el único, hermano, que nos bautizamos. Por eso es que el bautismo, hermano, cuando usted lee el libro de los Hechos, ¿verdad? Hay una controversia ahí, pero el apóstol, él sabía lo que estaba diciendo y lo que estaba haciendo. Pero el bautismo, hermano, fue ordenado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que nosotros hemos sido bautizados en esa fórmula bautismal, y hay tres características las que nos sirven para distinguir entre los que forman parte de la iglesia y los que solo pertenecen a una sociedad. Eso es lo que hay. Hay una familia cristiana, hermano, que nos reúne a todos, porque hay un Dios y hay un Padre. Él es, dice el verso 6, mire si lo leemos, dice,
el verso 6, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. O sea que Él es la unidad perfecta. Si tomamos estas tres afirmaciones, empezamos a ver, hermano, por qué el Padre, vemos que como único Padre, crea única familia. Es una familia, no crea dos familias. Él crea una familia. Es el único Señor Jesucristo que crea la única esperanza y bautismo. Así que es el único Espíritu que crea, hermanos, el único cuerpo también, que es la iglesia, somos nosotros. Y por eso es interesante, hermano, el tema de la unidad, porque yendo un poco más lejos podemos afirmar, hermano, que solo puede haber una sola familia cristiana. No pueden haber tantas. Ahora, en la realidad, ¿verdad?, que nosotros nos movemos, nos damos cuenta de que hay diferentes iglesias, vamos a decir, diferentes nombres, diferentes denominaciones, ¿verdad? Pero si nosotros nos profundizamos, nos damos cuenta, hermano, que no pueden haber muchas iglesias, porque la iglesia es una para Dios, ¿verdad? Algunos aquí, humanamente hablando, ¿verdad?, nos encontramos a veces con personas, ¿verdad?, que nos evangelizan o que tienen un cierto conocimiento de Dios y nos dicen, ¿verdad?, que si no es como ellos han desarrollado su propia doctrina, no tenemos parte en el pueblo de Dios. Pero en realidad esas son teorías humanas, porque cuando vamos a lo que es la Escritura, nos damos cuenta, hermano, que el Señor es un solo. Dios Padre es un solo, el Espíritu Santo es un solo y hay un solo bautismo. Y a través de eso es que Dios va a escoger, o Él tiene a su pueblo. Por eso es que la unidad es importante, hermano, y no, como decía en otra ocasión, hermano, a nosotros lo que nos tiene que interesar es nuestra unidad y no critiquemos al otro por lo que hace. Así fue enseñado. Y si no lee la Escritura, así va a seguir. Pero Dios en su misericordia se va a ver de que no es que quiera cambiar, sino que lo que Él ha creído es firme en su creencia y Dios tiene misericordia porque la unidad de Dios es inviolable. No pueden haber más dioses, ¿verdad? Bueno, aunque en el mundo secular sabemos que hay miles de dioses, pero nosotros conocemos que solo hay un Dios. Entonces la unidad de la iglesia está basada en eso, así que nosotros tenemos que creer firmemente y vencer todas aquellas cosas que quieren intervenir en la unidad nuestra como sociedad. Como iglesia, nosotros somos parte de la iglesia universal, pero también somos parte de una iglesia local, ¿verdad? Y podríamos decir que así como no se puede dividir o seccionar la divinidad, tampoco podemos dividir la iglesia. Por eso es que el apóstol Pablo dice solícitos en guardar la unidad, solícitos en guardar la unidad. O sea, una persona solícita es una persona que se empeña, que trata por lo mejor es diligente, ¿verdad? No se deja vencer fácilmente. Y aunque estamos hablando de una iglesia universal, también tiene esa aplicación en la iglesia local, cuando en ella se producen, ¿verdad? Como iglesia local se producen rivalidades entre los miembros. Hay grupitos, ¿verdad? Gloria a Dios, porque nosotros pues no, como decía la pastora el domingo, no es que estamos enseñando sobre la unidad porque estamos desunidos, no, porque queremos mantenernos unidos y queremos conocer más todavía de la unidad a través de la palabra. Por eso lo estamos haciendo, pero su aplicación en la iglesia local, hermano, viene, ¿verdad? Porque queremos eliminar, porque siempre el enemigo va a tratar
de intervenir y de poner en la mente de alguien, ¿verdad? El hacer un grupito ahí, en pensar diferente, pero la Biblia nos dice que nosotros tenemos que actuar solícitos en guardar la unidad, el amor y la paz. Cuando hablamos de solícitos, mire, yo no sé si usted ha ido a algún restaurante de esos caros, ¿verdad? Como el McDonald's, no. Pero en esos restaurantes caros, usted va a ver a una persona, llega la persona que lo atiende, ¿verdad? Le toma la orden y lo primero que hace le lleva un vaso de agua. Pero allá, si usted es observador, se va a dar cuenta que hay uno que está allá en una esquina observando todo nomás. Y nomás ve que usted ya le tomó un poquito de agua al vaso, entonces ya le manda la orden al mesero, ¿verdad? Que vaya otra vez con el jarrito y le llene otra vez el vaso. Eso es persistencia. Eso es una persona solícita que quiere estar siempre viendo el servicio y atendiéndole como usted se merece, porque, ¿verdad? Ahí le cobran todo eso. Pero por eso es importante, hermano, la persona, cuando encontramos esa palabra aquí, solícitos en guardar la unidad, usted tiene que ser persistente. Cuando la plática se ponga un poco acalorada, ¿verdad? Que usted quiera sacar la caja de lustre, mejor retírese, váyase, para no romper la unidad. Eso es importante para nosotros, hermano, entenderlo, porque la unidad cristiana, hermano, tiene que ser enriquecida con la diversidad de ministerios. Hay muchos ministerios que se desarrollan dentro de la iglesia. Yo ayer tuvimos la reunión de líderes y estaba viendo, nosotros, hermanos, todavía faltan algunos ministerios, pero imagínense esta iglesia a la cual usted pertenece, estamos desarrollando alrededor de 21 ministerios. Imagínense. Y todavía hay otros que podríamos añadir. Así que en la unidad, hermano, es que está el éxito de todo eso. Estamos hablando, hermano, de que somos una iglesia local que tiene una visión, que quiere, hermano, que usted como miembro de esta iglesia sea parte unida, no sea una parte que está ahí nada más expectando lo que está aconteciendo, sino que se una en amor y que a través de esa unidad, hermano, usted pueda tener paz también con usted mismo y transmitir eso, porque la unidad cristiana, hermano, es enriquecida por la diversidad de ministerios. Mientras aquí en el verso 6, ¿verdad? Nos hace referencia a todos. En el versículo 7, mire cómo dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Empieza a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros pasamos de la unidad a la diversidad de la iglesia, porque somos diferentes cada uno de nosotros. Y por eso es que Pablo enseña que la unidad no debe ser, malentendida como uniformidad. Uniformidad es una cosa. Porque nosotros, hermanos, somos diferentes todos. Cada cristiano, hermanos, no es un clon de otro. No. Dios nos ha dado esos talentos, nos ha dado esas habilidades, nos ha dado dones, ¿verdad? Y cada uno de ellos nosotros los desarrollamos dentro de la iglesia. Por eso es que la unidad de la iglesia es atractiva por su diversidad. No es aburrida como algunos piensan. No, la iglesia es aburrida. No, la diversidad hace diferencia porque no todos venimos de una misma cultura. Hay una diversidad cultural. También hay una diversidad temperamental, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene
cierto grado, ¿verdad? De personalidad, es diferente, ¿verdad? Pero en Cristo esto se distribuye, hay dones, hay ministerios para el equipamiento mutuo. Nosotros en la unidad hacemos cosas grandes, por eso es importante mantenernos unidos. Y como iglesia, el apóstol Pablo menciona dos tipos de ministerios: los que pertenecen al fundamento de la iglesia y los que corresponden a la edificación de la iglesia. ¿Se da cuenta? Son diferentes. Por eso es de que él menciona, ¿verdad?, que a cada uno de nosotros nos ha dado diferentes, ¿verdad? Por eso es que él menciona que hay diversidad. Dice el versículo 13, hasta que el 12, perdón, a fin de perfeccionar. Bueno, si vemos el verso 11, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. O sea, hay una diversidad de ministerios y hoy, naturalmente, ¿verdad?, usted va a encontrar o va a escuchar mucho acerca de apóstoles. Pero cuando profundizamos en la Biblia, nos damos cuenta que el término apóstol tiene tres significados en la Biblia. Uno es el significado de un servidor, un siervo, ¿verdad? Y también tenemos otro que son los apóstoles de Cristo. En 1 Corintios 12:28 dice: aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua, los cuales constituyen el fundamento de la iglesia. O sea, en la iglesia tiene que haber esto, cuando hay unidad, ¿verdad? Hoy encontramos, ¿verdad?, que los apóstoles son aquellos intocables, ¿verdad?, que todo les sirven, pero la Biblia no habla de eso. La Biblia habla de que un apóstol es un servidor, ¿verdad? Entonces, en Efesios, en el capítulo 2, el versículo 20 dice: edificándonos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En Efesios, ¿verdad?, el verso que hemos leído dice que Él constituyó a unos apóstoles. O sea, no los constituyó a todos, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin, dice, de perfeccionar para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo es la iglesia. Por tanto, en este sentido, si habláramos, ¿verdad?, estuviéramos definiendo los apóstoles, hoy no habrían apóstoles, ¿verdad? No se le puede dar el título de apóstol porque el fundamento, que es el que ya está puesto, no se puede modificar. Y tampoco hay sucesión apostólica, ¿verdad? Bueno, murió terminó vamos a seguir al otro. No, ¿verdad? Ahora, en los profetas, el término profeta en la Biblia se refiere en primer lugar a una persona que recibía un mensaje del Señor y lo transmitía al pueblo. Entonces, ¿verdad?, venía a ser un vocero o portavoz de Dios. Y el ministerio, vamos a decir, el don de profecía sigue ministrándose dentro de la iglesia, pero hoy hay un mal uso de eso, que eso trae divisiones en la iglesia. ¿Por qué? Porque el profeta tiene que haber recibido un mensaje de parte de Dios. Si no ha recibido un mensaje de parte de Dios para decirlo, es mejor que se calle. Porque ahora la profecía la tenemos aquí. Antes no existía esto, ¿verdad? Por eso es importante para nosotros entender que en la unidad, mire, la profecía dice que viene para unir, para prevenir. Eso es lo que hacía antes. Dios había decidido destruir
el pueblo de Nínive. Oh, pero manda un profeta con un mensaje que se arrepientan. Aún el profeta no quería ir, ¿verdad? Pero se da cuenta la diferencia. Hoy en día tenemos eso mismo, ¿verdad? Hay profetas que se levantan, hay iglesias donde eso se mueve. Y tiene que haber una profecía, si no, no hubo presencia de Dios. Cuando en realidad la Biblia nos enseña que la profecía la tenemos aquí en la Biblia, las enseñanzas, lo que tenemos que hacer. Pero aún en su misericordia, Dios levanta personas también para que prevengan tragedias, para que prevengan, o sea, manda una palabra y esa palabra se tiene que cumplir. Si no se cumple, ese profeta es mentiroso, porque también la Biblia nos enseña de que hay personas así, ¿verdad? Así que podemos darnos cuenta que hoy en día podríamos decir que el profeta es el predicador que está dando a conocer la palabra de Dios, expone la palabra de Dios y habla conforme a las Escrituras, y hay un sentido de, podríamos decir, derivado hoy en día, ¿verdad? Que un predicador es un profeta que está dándole a conocer al pueblo la voluntad de Dios, pero basado en la Biblia, porque aquí lo tenemos ya. Porque hay profecía, ¿verdad? Quizás algunos de ustedes han recibido alguna vez alguna persona que le dijo que Dios le había hablado, que le lleve una profecía y le da un mensaje, y el mensaje es un mensaje erróneo porque usted hace lo que el profeta le dijo y a los días se lamenta de haber hecho caso porque le está yendo peor. Y el plan de Dios no es ese. Por eso es importante tener en cuenta que hoy en día, hermano, son muy escasos los profetas de Dios. Así que no haga caso de cualquier cosa, ¿verdad? Porque también nos habla del evangelista. El evangelista, hermano, en la Biblia encontramos un término que, mire, solamente 3 veces aparece la palabra evangelista en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Aunque encontramos el verbo evangelizar, es porque eso es para todo, ¿verdad? Es una acción que corresponde realizar a todo el que el Señor llama. Él lo dijo en Mateo, ¿verdad? Que cada uno de nosotros somos llamados, pero también para compartir la gran comisión, ¿verdad? Para ayudar. Pero el ministerio del evangelista, hermano, existe para plantar iglesias. El evangelista, aquel que Dios llama como evangelista, le da un mensaje específico que es para poder convencer, ¿verdad?, a través de esa palabra a las personas que sean redargüidas por el Espíritu Santo, convencidas de pecado, y vienen y comienzan a formar parte de una iglesia. El ministerio evangelístico es aquel ministerio que, hermanos, comienza la iglesia, luego vienen los pastores, ¿verdad? Ya que hay un grupo, se establece y se ponen a un pastor para que siga dándole seguimiento a ese grupo, enseñándole las palabras, porque eso es un equipo. El evangelista y el pastor vienen a formar un equipo, una unidad. Por eso es importante cuando notamos, como le decía al principio, todo lo que envuelve, lo que habla, hermano, la unidad de la iglesia, porque el ministerio del evangelista corresponde con la obra pionera, ¿verdad? Él es el que coloca, él es el primero en llegar a un lugar y ministrar, ¿verdad? Y ahí comienza una iglesia. Luego, ya cuando hay un grupito, viene el pastor y toma control de ese grupito y comienza a enseñarle. Y por eso es que cuando habla de pastores y maestros, si usted se da cuenta, el versículo lo pone al final: pastores y maestros. ¿Por qué? Porque regularmente, hermano, todo pastor es un maestro, aunque no todo maestro es un pastor, ¿verdad? Porque Dios le da a ciertas personas el ministerio de la enseñanza, hermano. Hay personas tremendas para enseñar, porque Dios les ha dado esa
habilidad, ¿verdad?, de ser maestros. Y por eso es de que se pone juntos, ¿verdad? Y todos tenemos que ser, hermanos, fieles a esos llamados, a esos ministerios que Dios nos ha dado. Por eso es que cuando usted ve la unidad cristiana, hermanos, todo eso se une con un solo propósito. Y es que nosotros, hermanos, estemos unidos para el servicio que le damos a Dios. El modelo de la iglesia aquí, hermano, es el de ser un cuerpo donde está cada miembro, hermanos, haciendo su función. Por eso es que el apóstol en otra ocasión pone el ejemplo del cuerpo humano. Porque cada uno de nuestros miembros del cuerpo tienen una función. Y si uno falla, el cuerpo se duele o no cumple la función. Por eso es interesante para nosotros la unidad, hermanos, tratar la manera de vencer todo obstáculo, porque la unidad cristiana también demanda madurez. Mire lo que dice el verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad, ¿de qué? De la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Qué interesante, hermano, porque aquí vemos que hay una diversidad de ministerios en la iglesia y que su propósito, hermano, es equipar al pueblo de Dios y así edificar el cuerpo de Cristo. Ahora, el apóstol continúa elaborando lo que quiere decir la expresión edificación del cuerpo de Cristo. Se trata de un proceso, hermano, largo, ¿no? Esto no es de la noche a la mañana, hermano, que se completa en 3 fases, que las hemos leído ahí: la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, porque tenemos que unirnos en fe y tenemos que unirnos también en el conocimiento. ¿Por qué es importante la enseñanza, hermano? ¿Por qué es importante para nosotros leer la Biblia? ¿Por qué es importante para nosotros participar de cada actividad de la iglesia? Porque en cada una de ellas, hermanos, nosotros aprendemos un poquito. No lo aprendemos todo, pero aprendemos un poquito. Y de poquito en poquito, hermanos, nosotros vamos alcanzando más sabiduría, más entendimiento, y nuestra fe va creciendo cada día más y más. Por eso es que el propósito, fíjense cómo lo pone el apóstol aquí: hasta que todos lleguemos a un mismo nivel. Ese es el propósito, que todos lleguemos, hermanos, a ese mismo nivel. Y la unidad, hermanos, es algo que tenemos que practicar, porque obtenerla ponerla en nuestra mente como una meta, ¿verdad? Que no nos afecten las cosas que están a nuestro alrededor. Nosotros queremos mantenernos unidos. Y la respuesta es posible, hermano, que sí se logre, ¿verdad? Cuando hay unidad se necesita ser, vamos a decir, esa unidad tiene que ser guardada en nuestro corazón. Es invisible, pero también se hace visible, ¿verdad? Porque se necesita alcanzar plenamente ese conocimiento. Hay grados, hermanos, de unidad. Hoy podríamos decir nosotros, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene un grado de unidad, así como hay grados de santidad. No todos podemos decir que estamos en el mismo nivel, porque aquellos que buscan más de Dios van a tener un nivel más alto, van a tener un sentir más amoroso. Aquellos que no, vamos a tener un sentir diferente también. Así que llegar un día a esa unidad, hermano, es lo que tenemos que trabajar en nosotros mismos, porque sí es posible a través de la fe y a través de un conocimiento de quién es verdaderamente Dios para nosotros, porque ahí está el punto principal. Si usted conoce verdaderamente quién es ese varón perfecto, ¿verdad?, a quien nosotros vamos siguiendo, porque eso es lo que dice.
el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para algunos de nosotros, ¿verdad? Decimos, no, pues es imposible, ¿verdad? Llegar a ser ese varón, esa mujer que la Biblia me describe. Pero es que hay un proceso, ¿verdad? Porque para que esta unidad esté completa, es que cada cristiano tiene que crecer en conocimiento, en madurez. Pero aquí se trata de algo, hermano, corporativo. Porque como iglesia, digamos, la iglesia está representada como un solo organismo, un cuerpo en Cristo, y debe crecer hacia esa estatura adulta, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aunque por un lado, ¿verdad?, es corporativa, por otro el crecimiento depende de la, vamos a decir, de la maduración de cada miembro, de la madurez de cada miembro, ¿verdad? Porque no podemos ser niños fluctuantes, es decir, ignorantes e inestables. Eso es lo que dice aquí el versículo, no lo digo yo, porque parece, ¿verdad? Para que ya no, verso 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doctrina de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea que no podemos ya ser, mire, una persona que ya dice que tiene tantos años de cristiano, porque muchas veces nos actamos con eso, ¿verdad? Oh, tengo tantos años, pero en realidad su madurez espiritual es la de un niño. Cualquier cosita lo debilita, ¿verdad? Por eso es que la ilustración que Pablo nos da es muy gráfica, empleando estas dos palabras, ¿verdad? Que literalmente significan llevados por fuertes vientos y llevados a la deriva. Y así son los cristianos inmaduros. Cuando, ¿verdad?, vemos personas así que nunca parecen estar en lo que piensan ni llegan a tener convicciones firmes, ¿verdad? Todo lo dejan ahí a la desidia. Tienen más bien que creer. Mire, hay personas que, bueno, yo a veces me quedo sorprendido de personas que yo pienso que son maduras. O sea, en mi pensamiento, ¿verdad?, tenía un concepto, esta persona es una persona madura. Pero que de repente en pláticas encuentro ideas que han escuchado de un predicador o han leído de un libro y caen fácilmente, hermanos, en esas ideas, ¿verdad? Y aquí la Biblia lo describe, porque esas personas caen en esas ideas que emplean con astucia, dice, aquellos que tienen las artimañas de error. O sea, los engañan fácilmente, pues. No pueden resistir, ¿verdad?, a esas artimañas y como no están seguros de lo que la Biblia dice, entonces dice, oh, pues sí, aquí vamos, aquí voy bien, ¿verdad? Entonces es un contraste y por eso es que la iglesia en la unidad, mire, todos esos ministerios han sido dados a la iglesia para unirnos, para que podamos tener el conocimiento correcto, digno, ¿verdad? Y ya no seamos personas inmaduras, porque cualquier vientecito nos puede llevar por otro lado. Así que lo que el apóstol Pablo demanda de una iglesia más bien, y de un miembro, ¿verdad?, de la iglesia, es un equilibrio entre ambas cosas. Porque tenemos que, hermanos, a veces, ¿verdad?, decimos, bueno, es muy, el mucho amor, ¿verdad?, es un extremo. Y es verdad, porque si sacrificamos la verdad por el amor, somos conducidos al sentimentalismo. Y si sacrificamos el amor por la verdad, somos llevados a la frialdad doctrinal. Así que tenemos que hacer un balance, porque la verdad necesita ser visualizada por el amor y el amor precisa ser fortalecido por la verdad.
O sea que van de la mano. Así que para nosotros, hermanos, es interesante porque este pasaje, usted lo puede leer todo el capítulo en casa, nos enseña, ¿verdad? Ese magnífico, hermanos, pensamiento del apóstol, porque termina, versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea que cuando nosotros, hermanos, tomamos la decisión de aprender de la palabra y de vencer todos aquellos obstáculos que quieren ponerse en nuestro camino para dividirnos, entonces nosotros lo que hacemos, hermanos, es abrazar la palabra del Señor en amor. Yo comprendo, en amor yo soporto, en amor, hermanos, tenemos esa unidad. Y en este pasaje hermoso, hermanos, la nueva sociedad, lo que es la iglesia, debe, hermano, desplegar ese amor, debe haber esa unidad, no importa la diversidad, no importa el crecimiento que tengamos numérico, tiene que haber también un crecimiento maduro en la palabra del Señor. Y estas son las características de una vida, hermano, digna de la vocación con que hemos sido llamados. Usted y yo hemos sido llamados, usted y yo hemos sido escogidos, usted y yo, hermano, Dios puso sus ojos en nosotros y por eso es que estamos aquí. Ahora, hermano, venzamos también todo prejuicio, venzamos todas aquellas cosas, todo celo, hermanos, y tratemos de guardar la unidad entre nosotros, porque este ministerio, hermanos, es un ministerio que Dios ha puesto sus ojos, hablando de la iglesia en total, en general. Dios ha puesto sus ojos en nosotros como iglesia y Él quiere, hermano, el crecimiento de la iglesia, hablando generalmente, pero también quiere el crecimiento de cada uno de nosotros como miembros. Un crecimiento firme, hermano, en la madurez que se logra, hermanos, a través de la verdad que es la Biblia y a través del amor que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Así que el Señor nos ayude, hermano, para que nosotros podamos ser esa iglesia verdaderamente, hermano, unida. No deje que nada ni nadie, hermano, le ponga disensión. No deje, hermano, no escuche cosas que al oído, ¿verdad?, como que le llaman la atención. Usted diríjase a través de la palabra de Dios. Y si tiene dudas, pregúntele a los pastores, porque es importante, hermano, que usted no se deje llevar por cualquier vientecito, ¿verdad?, sino que usted sea una persona que se apegue a la palabra de Dios y que pueda permanecer unida. Hermano, yo le decía, me sacan por una puerta, yo me meto por la otra. Porque, hermano, yo conozco que el amor de Dios es tan grande y debe existir esa unidad y vencer todos aquellos obstáculos que el diablo quiera poner. Así que, Señor, nos ayude, póngase de pie y le damos gracias a Dios en esta hermosa mañana. Porque, hermanos, es algo interesante. Yo creo que si usted se interesa, corazón, que no... Los redimidos sigan aquí estoy. Los redimidos sigan aquí estoy. Dilo, dilo. Los redimidos sigan aquí estoy. Los redimidos sigan aquí estoy. Los redimidos sigan aquí estoy. Dilo, dilo. Iglesia, levántate ya para ver con los ojos